Bien, para iniciar, pues me voy a presentar formalmente para que me conozcan o por lo menos sepan quién es que está hablándoles detrás de un monitor o por cuando me vean en la calle, pues digan ustedes, esa vieja o esa maestra o esa señora es la que me da, bueno, generalmente dice esa vieja, ¿verdad? Bueno, yo soy la autora Iglesia y nuevamente pues bienvenidos a Atención Comunitaria en Salud 1, más a la carrera de Medicina. Y pues espero que ahora ya me conocen, me saluden, ¿verdad? Si me ven en la calle. Bueno. Bien, vamos a empezar la clase de ahora, pues desgraciadamente no la puedo compartir. Es, como les dije en la clase inaugural, pues vamos a empezar hablando de los modos de producción. Los modos de producción, pues vamos a hablar de las características, vamos a hablar del concepto de modo de producción, concepto de estructura, concepto de totalidad. Eso lo vamos a ir viendo más adelante y pues ya cuando tengan la clase ustedes en sus manos, pues van a ir entendiendo un poco más de lo que les voy a ir hablando ahorita. Hay cosas, se los voy a aclarar para que después no vayan a decir no está en la clase. Hay cosas que no las tengo en las diapositivas, pero que de lo que yo les voy a hablar y probablemente también puedan salir preguntas en el examen de lo que yo les diga. Entonces no solamente confiarse de las diapositivas porque de repente pues les puedo preguntar algo de lo que se dijo en la clase que no está en las diapositivas. Para empezar, vamos a definir a modo de producción. Es como, o ¿qué entienden ustedes? Cuando yo les digo modo de producción, ¿tienen ustedes alguna idea qué es modo de producción? ¿O qué se les ocurre que puede ser un modo de producción? Forma de trabajo. Ajá, ¿alguien más? Formas productivas. Ajá. Convertir la materia prima a algún producto. Relación entre personas. Sí, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros lo definimos como el modo por el cual se producen bienes y servicios necesarios para la vida humana. Ese es el concepto que tenemos nosotros como modo de producción. También vamos a decir que modo de producción lo vamos a dividir o existen diferentes modos de producción que viene desde, esto se remonta desde épocas antiguas, ¿verdad? Van a sentir ustedes ahorita como que, ¿por qué estamos hablando de lo primitivo, ni siquiera habíamos nacido o algo así? Pero es necesario pues empezar desde el inicio de esto para ir entendiendo después lo que es en sí la materia de atención comunitaria. Como ya les he dicho, pues los modos de producción pues tienen muchas características y también clasificaciones. Tenemos dentro de esta, está el esclavista, el feudalista y el capitalista. Vamos a hablar de modo de producción de la comunidad primitiva, para empezar, ¿verdad? Se da en la época del régimen de la comunidad primitiva. El hombre comienza a fabricar instrumentos de trabajo utilizando recursos propios de la naturaleza. Dentro de esto, pues de lo que él encontraba a su paso, él hacía sus cosas, llamémoslo así. Dentro de estas cosas pues, que encontraba en la naturaleza, pues los palos, las piedras, que posteriormente pues los va perfeccionando
para ser más útiles de acuerdo a la necesidad. Recuerdan ustedes pues que empezaban con la caza y la pesca y no habían los medios necesarios o los sofisticados que hay ahora para poder realizar estas actividades. Y a medida que iba pasando el tiempo, pues ya ellos fueron fabricando otros instrumentos como el arco y la flecha. El trabajo pues despertó la conciencia del hombre y la razón humana, y esto le condujo a la aparición del lenguaje. La actividad económica en la comunidad primitiva se da con la necesidad de búsqueda conjunta de alimentos en la raza colectiva y en la pesca. El mayor progreso de la comunidad primitiva se da con el descubrimiento de la manera de hacer fuego. Y bueno, esto ustedes ya conocen toda esta historia de cómo se fue descubriendo el fuego, ¿verdad? Y con esto pues logran dominar las fuerzas de la naturaleza utilizando los recursos genéticos de la tierra. ¿Verdad que no tienes corrector? No. A medida pues que va avanzando el tiempo, se van ellos descubriendo cosas, aparte del fuego, pues posteriormente viene el descubrimiento de el metal, el más conocido pues el hierro, para el perfeccionamiento de sus instrumentos de trabajo, y también ya fueron descubriendo que también les podía servir para defenderse, ¿verdad?, de los ataques entre ellos o entre los animales. Se da también la primera forma de organización de el trabajo Permítame que aquí. Permítame, joven, que estoy teniendo problemas aquí con esto. Bien, sigamos. Modo de producción esclavista. El incremento de la producción de bienes materiales es lo que motivó la transmisión o la transición de la sociedad primitiva a la esclavitud, la cual implicaba pues una división de la sociedad en clases y la existencia de la explotación del hombre, lo cual establecía un tipo de relaciones sociales en que los poseedores de los medios y de los medios de producción se apropiaban del fruto de otros hombres que no eran dueños de los mismos medios. Siempre ha existido eso, ¿verdad? Que existe la diferencia de clase y otras personas pues aprovechándose de algunas personas que carecen de los medios o de la educación para poder enfrentarse a las diferentes necesidades en la vida, ¿verdad?
Doctor, una pregunta. ¿Esto lo que está explicando va a estar en lo que va a mandar o no? Sí. Ok. Gracias. Bien, para continuar, pues, como les decía, el medio del modo de producción esclavista, pues, posee el dinero representando en la moneda metálica como medio de intercambio, en su máxima expresión, pues, el oro. Con la aparición del dinero se da el desarrollo de una de las ramas de la economía. ¿Cuál es esta rama? Pues nada más que el comercio, ¿verdad? Donde aparecen dos actores fundamentales. ¿Cuáles creen ustedes que son esos actores fundamentales que aparecen con el desarrollo del comercio? Esto no está en las diapositivas. Esto que les acabo de decir no está en la diapositiva. ¿Hola? El surgimiento de las clases sociales puede ser. Ajá, pero como les estaba explicando, ¿verdad? Que con la aparición del dinero se desarrolla una de las ramas de la economía. Esta rama es el comercio, pero dentro del comercio lleve a cabo lo que es el comercio. ¿Cuáles creen ustedes que son esas dos partes fundamentales? ¿No sería la compra y venta? Comprador. ¿La compra y venta? Ajá, eso. Tiene que existir un vendedor y un comprador para que se dé el comercio. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Con el intercambio, la actividad agrícola fue cobrando menos importancia. De esta forma, las familias que se dedicaban a la agricultura abandonaron los campos con el auge y transformación de los instrumentos de producción, que también ya incluía la ganadería y la esclavitud. Esto vino a generar o dio origen a la propiedad privada de la tierra y se convirtió en mercancía. Anteriormente, pues podemos darnos cuenta que a medida ha ido evolucionando los modos de producción, van apareciendo más cosas, como ya venimos diciendo, pues primero no conocían nada, no tenían nada, se defendían con palos y piedras. Esto les servía también para sus cultivos, eran sus medios de trabajo, digámoslo. Después de eso, pues ya fueron descubriendo, ya descubrieron que podían hablar, descubrieron que podían hacer otras cosas para defenderse, ya fueron utilizando la piedra. Después vemos que descubrieron el fuego, vemos que también descubren el metal. Dentro de eso les dije que el principal o lo que primero descubrieron fue el hierro, y después ya va entrando en, como digámoslo así, en materia, pues, y se va descubriendo que existen las clases. Ya viene el esclavismo, y después vemos que viene a medida va avanzando el tiempo, va descubriendo más cosas y vamos llegando ya a que ya van adquiriendo propiedades o diciendo esto es mío, apropiándose de las cosas y aprovechándose de los que todavía no han como entendido o no se han, no tienen el conocimiento, pues, no han descubierto las otras cosas que los demás ya descubrieron, y así se van aprovechando de ello, y vemos que ya viene apoderándose y ya viene la propiedad privada, o apropiándose de tierra, digamos así,
Y ya viene también lo de la mercancía. Veíamos allá que empezaba también se daba lo del comercio, y aquí ya vemos que ya vienen apropiándose de otras cosas y convirtiéndolos en propios para después poder venderlos. Ir haciendo así, evolucionando, pues. Ya les resumí en esto, les acabo de resumir las 7 u 8 diapos que vimos anteriormente, para que vayan entendiendo. Si no van entendiendo algo, me van diciendo, o ustedes van aclarando, o van diciendo lo que ustedes van entendiendo de lo que voy hablando. Doctora, una consulta. ¿Esto no sería como tipo feudalismo donde uno tenía sus tierras, pero venían ellos y se las quitaban o se las robaban porque uno no sabía o no tenía el conocimiento en ese entonces, pero le decían, te doy chance que vivas, pero trabajas para mí, o sea, cultivas, pero de esa parte de lo que cultivas me lo das a mí? No sé si en ese aspecto está hablando ahorita. Ajá, a eso vamos a ir llegando, es que poco a poco vamos llegando, venimos ya saliendo del esclavismo, ¿de acuerdo? Okay. Porque anteriormente se lo dije al principio, ¿verdad? Que los modos de producción tenían sus características y sus divisiones. Empezamos con el esclavismo y ya vamos llegando al feudalismo. Me gusta que vaya entendiendo, porque así como lo explicó usted, así vamos. Es lo que por eso me quedé y empecé a resumirles las diapositivas anteriores para que vayan ustedes entendiendo a lo que vamos llegando. Muy bien, me pareció perfecto el comentario ahí del compañero, porque se ve que está entendiendo lo de la clase. Bien, sigamos. El resultado de la división de la sociedad en clases trajo consigo la política, y con ello siempre el Estado esclavista. El desarrollo de la producción esclavista permitió la aparición de un nuevo e importante fenómeno de la vida económica. ¿Cuál creen ustedes que fue ese fenómeno que despertó o que inició a raíz de lo que ya hablamos anteriormente? Más o menos. Bien, fue apareciendo ya lo que eran las colonias. Con el incremento de la producción y de el comercio, esto fue aumentando o se fue viendo un progreso de la circulación monetaria para convertir el dinero en capital. Y es ahí donde ya se va dando esto, y donde ya aparecen pues las colonias. Modo de producción feudal. Aquí ya vamos entrando al que el compañero nos estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Que vamos poco a poco. Ahorita lo malo es que no pude proyectar para que ustedes fueran viendo pues cómo vamos y vayan entendiendo lo que yo les voy diciendo con lo que está en las diapositivas. Espero pues ya la otra clase pues poder, no sé por qué no pude de verdad. Tal vez para la próxima clase, para que sea más, tal vez ya con la compañera me ayuda y que ella pueda proyectarlo y pues yo ir explicándolo, porque ahorita sí, así creo que se van a quedar un poco perdidos, pues
porque no van a saber qué es lo que está en las diapositivas y qué es lo que yo les estoy explicando. Doctora, una consulta. Dígame. ¿Las presentaciones las va a hacer llegar por medio de la representante o las va a subir a la plataforma? No, se la voy a hacer llegar por medio de la representante. ¿Clases pregrabadas o la grabación de esta clase que nos está dando no la sube tampoco? No, la grabación no, porque ahorita Meet no está permitiendo grabar las clases. Y en eso, por eso que quería que hubiera un representante, porque el representante puede ir grabando las clases y después hacérselas llegar a ustedes. Y ¿cómo se llama? Yo le voy a pasar, lo que yo le voy a pasar a la representante son las diapositivas. Ok, muchas gracias. Ajá. Así que si ustedes pueden, cada quien grabar la clase ahorita, lo puede hacer, porque ahorita sí Meet no está permitiendo eso. Por eso les decía que también buscar otra plataforma. Voy a ver si la siguiente clase tal vez lo hacemos por Face o por otra plataforma que sea más accesible para ustedes, porque ahorita la mayoría de los compañeros de trabajo dicen que la de Face pues le facilita más a ustedes porque no consume datos, porque todos andan su Face abierto y no les consume los datos, no sé, algo así me explicaron. Entonces, Buenos días. bueno, En el caso de la asistencia, ¿cómo haría usted? ahorita con captura. Bueno, Uh-huh. Así, por eso al final de la clase no se van a salir hasta que yo les diga, porque yo tengo que tomar las capturas para la asistencia. Desde el micrófono. ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Sí, doctora, ¿la asistencia la comenzó a contar de la clase anterior o desde el día de hoy? Desde el día de ahora, porque en la primera clase no estaban todos inscritos, habían problemas, no todos estaban, ¿cómo se llama?, en comunicación, digamos, para la clase, porque estaba viendo que en la primera clase me aparecían 71 estudiantes, ahora inscritos me aparecen 83. Entonces va aumentando, pero esta sí, aquí sí voy a tomar la asistencia, porque igual en los informes que nos piden siempre hay que, ¿cómo se llama? Con hechos, va a demostrar que sí se dio la clase y los que estuvieron presentes preguntan cuántos asisten y cuántos no. Entonces por eso se hace lo de la asistencia. Igual, ¿verdad? Yo antes, eso no se lo dije a ustedes, pero porque en el ciclo anterior, el año pasado, en el primer ciclo, tuve muchos problemas con los estudiantes, no sé, era un grupo un poquito complicado. Entonces, yo anteriormente le daba una ponderación a la asistencia. Con los grupos anteriores, ¿verdad? Exceptuando el del año pasado. Le daba una ponderación. Incluso trabajé con los de tercer año el año pasado y siempre con ellos igual les di una ponderación en la asistencia. Porque no es bueno, ¿verdad? Hacerlo porque la obligación de ustedes es estar en clase. Pero también se les incentiva para que asistan a las clases, dándoles una ponderación. Entonces, con los de tercer año el año pasado lo seguí haciendo, con los de primero no. ¿Van a decir ustedes qué preferencia? No, fue por los problemas que se tuvo en ese grupo, entonces, y no, pues no se merecían que se les diera. Entonces, pero igual, todo salió bien al final. Y así que con ustedes, pues vamos a ver. Por eso les dije que quedaba un porcentaje de que no tenía, ¿cómo se llama?, actividad, porque puede ser lo de la asistencia o puede ser lo del laboratorio o alguna difusión, que más adelante lo vamos a ver. Ahorita pues estamos empezando. ¿Qué es una nos difusión, estamos doctora? conociendo. Dígame. ¿Qué es una difusión? No sé. Una discusión.
es como que yo le dejo a usted una guía, digamos, de unas 10 preguntas. Un ejemplo, ¿verdad? Yo de este tema le digo, vamos a hacer una pequeña discusión en la siguiente clase de este tema. Entonces, es intercambio de ideas. Como una especie de debate. Algo así. Pero más sencillo, ¿verdad? Es más simple. Discusión. Yo le escuché difusión y yo me quedé, no sé qué es eso, pero disculpe. No, es discusión. Así le llamamos nosotros en la universidad, no sé. Pero sí, es como un debate, algo así. Pero más simple, ¿verdad? Yo así lo he hecho anteriormente, porque incluso cuando era presencial, el programa pedía eso, por lo menos 2 sesiones a la semana de discusiones. Pero como todo se ha ido perdiendo por lo de la pandemia, entonces ahora se hace así, ahora es opcional, ¿verdad? Ya nosotros dejamos las ponderaciones, nosotros las ponemos según el criterio de cada docente. Pero ahí está ese porcentaje que no le he dado actividad para ver cómo trabajamos con ustedes. ¿De acuerdo? ¿Algo más? De mi parte no, doctora. Hola, no le escuché. De mi parte no, le digo. Ok. Bueno, sigamos entonces. Nos habíamos quedado en el modo de producción feudal. A ver, pues. Tenemos que las principales características económicas que permitieron el advenimiento del modo de producción feudal en reemplazo del modo de producción esclavista fueron, primero, la creación de la gran propiedad. El segundo, pues, la transformación de los productos directos. Dentro de esto, pues, era como una división, habían los siervos, los dependientes y los dependientes de los señores feudales. También aparece la primera norma tributaria, que esta me imagino que ustedes ya se la han de saber porque ya lo han escuchado, lo han visto. ¿Cuál fue la primera norma tributaria del modo de producción feudal? No creo que no lo hayan escuchado. Ajá. Y es eso lo que se llama la renta feudal del suelo. Grábense esas preguntas que les voy haciendo a veces, de ahí puede salir una pregunta para el examen. También tenemos, siguiendo con las características, ¿verdad? El feudalismo también se dividía en 2 clases fundamentales. Como ya se lo dije, los señores feudales, los campesinos o siervos, y de ahí se fueron organizando o fue surgiendo ya la clase dominante y los terratenientes feudales. La producción capitalista, ya entrando al modo de producción capitalista, ¿verdad? Lo que les voy a decir, eso lo voy diciendo, lo que no está en las diapos para que vayan ustedes entendiendo.
lo que yo les vaya explicando y después lo de las diapositivas. Lo que les voy a hablar ahorita no está en la diapositiva, pero vamos a hablar ahorita del modo de producción capitalista. La producción capitalista fue surgiendo en el seno del feudalismo, como ya veníamos hablando anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo fue surgiendo? Pues eso fue surgiendo en forma de talleres basados en la amplia utilización de trabajo y trabajo aparte, bueno, asalariado y de los modos operarios. La consolidación de modo de producción capitalista necesitó de dos premisas fundamentales. Esto ya está en la diapositiva. La existencia de una masa de indigentes y la acumulación de los medios pecuniarios indispensables para fundar grandes empresas capitalistas. Vaya, la existencia de que les menciona la diapositiva, dice, existencia de la masa de indigentes eran libres en el sentido personal, pero al mismo tiempo eran carentes de medios de producción y de subsistencia y por consiguiente eran obligados a contratarse como obreros en las empresas capitalistas. Es lo que yo les explicaba anteriormente, ¿verdad? Que había como un aprovechamiento de los que ya conocían o que ya se habían dado cuenta que existían otras formas de obtener lo que querían sin esforzarse mucho, y era ahí donde se aprovechaban de los que no sabían o de los que carecían de los conocimientos y los utilizaban, se aprovechaban de ellos. El capitalismo proclama la libertad absoluta, es decir, el hacer, dejar pasar. Por tanto, dentro de la ley de la oferta y la demanda, se predica lo siguiente, esto ya va en la diapositiva: la libre empresa, el libre mercado, la libre oferta, la libre producción y el libre juego de los intereses individuales. La libre competencia o motor de progreso, la libertad de trabajo, la libertad de contrato, la libertad de importancia y la libertad de importación y exportación y la libertad de movimiento de capitales. Ahora bien, pasamos a hablar del modo de producción socialista. Hasta ahorita han entendido de lo que hemos hablado, ¿o no han entendido? Sí, licenciada. Bien, vamos a seguir entonces con el modo de producción socialista. El socialismo es un régimen económico social basado en la propiedad social de los medios de producción y que se caracteriza por su decidida lucha por dar satisfacción a las crecientes necesidades materiales y culturales de toda la sociedad, y de que cada uno de sus miembros, sobre la base de desarrollar de manera incesante y planificada la economía nacional y de incrementar ininterrumpidamente, la producción del trabajo social. Para el capitalismo, esto no está en la diapositiva, lo que les voy a decir ahorita no está en la diapositiva. Para el capitalismo, el trabajo es como la mercancía
más como digamos, una mercancía más en el mercado. Pues. Esto trae como consecuencia la explotación del hombre por el mismo hombre. Como ya le vengo explicando, ¿verdad? Hay como, aquí hablamos de explotación. Yo para que ustedes lo entiendan como de aprovecharse del que menos sabe, el que más sabe se aprovecha del que menos sabe. De acuerdo. Vamos, dentro de los principios, hay principios fundamentales en el modo socialista. Dentro de estos principios tenemos que el hombre es esencialmente social. La producción de los medios de producción deben ser sociales. Para el socialismo, los valores materiales priman sobre los valores espirituales. Ya espero que hayan puesto atención sobre la definición de modo de producción, ¿verdad? Porque en la siguiente diapositiva les dice ahí definición de modo de producción. Yo ya les di una definición, pero en la diapositiva vamos a hablar o vamos a mencionar de modo de producción según Marx, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, vamos a hablar vamos a decir que el hombre es esencialmente social. ¿Por qué decimos que es esencialmente social? Bueno, porque no puede cambiarse al ser humano de forma aislada, por tanto, la colectividad tiene prioridad sobre el individual. También que los intereses sociales tienen mayor importancia que los personales. Para el socialismo, la propiedad privada de los medios de producción es un robo. Todo lo que les estoy diciendo ahorita está dentro de la teoría o dentro de las definiciones de Karl Marx, que está en la siguiente diapositiva que les voy a leer. También que en la vida social humana, el factor determinante en última instancia es el económico, es decir, que las condiciones materiales de existencia determinan el accionar, el pensamiento y la conciencia de los hombres. Según Marx, los modos de producción tenemos que dentro de sus teorías o el marxismo, como lo van a encontrar ustedes, o teoría marxista, es la denominación que se le ha dado a la serie de ideas filosóficas y doctrinas de tipo político que fueron propuestas e impulsadas por el mismo filósofo que ya les mencioné, que era un filósofo alemán, y de acuerdo a la visión de Marx, el modo de producción designa a la manera social en la cual se producen, fabrican los bienes y servicios que se consideran necesarios para la vida de los seres humanos. En tanto, el modo de producción se combinarán, por un lado, las fuerzas productivas representadas por la fuerza de trabajo humana y por el conocimiento tecnológico que se tenga de los medios de producción, tales como las herramientas, máquinas, materiales, entre otros, ¿verdad? Y las relaciones de producción que incluyen la propiedad, el poder y el control por parte de quienes determinan los recursos de producción. Esta teoría es bastante amplia
Yo se las he querido resumir en unas cuantas diapositivas. Tal vez ustedes ahorita lo van a ver así como un poco tedioso, pero es la unidad 1, ¿verdad? Siempre empieza así, ya más adelante pues es diferente el contenido. Para que una persona sobreviva en la sociedad es necesario que consuma. En tanto, ese consumo implicará producción y es justamente en este punto que quienes consumen con quienes producen se juntan. Esto que les estoy hablando son de las teorías de Marx. ¿De acuerdo? Por eso se las estoy leyendo. Es textual porque son las teorías que hay de él. Por otra parte, Marx considera o consideraba que el orden social está en estrecha vinculación con el modo de producción existente en la sociedad en cuestión y también con la distribución del ingreso y del mismo consumo. Bien. Si llegara a cambiar el modo de producción, vaya, lo que les voy a decir ahorita no está en la diapositiva. Si llegara a cambiar el modo de producción, algo que es probable que suceda, cuando confrontan las fuerzas de producción con las relaciones, todo cambiará. Esto viéndolo desde la teoría que designaba Marx. La política, la economía, la religión, el arte y la cultura, entre otros, pueden llegar a cambiar según las teorías de él y dará paso a lo que se llamará la revolución, según esas teorías y haciéndolo, sacando como un resumen de lo que ya les dije anteriormente, como un análisis de los pensamientos que él tenía. Bien, los modos de producción a través del tiempo podemos llamarlo como el socialismo versus el capitalismo. En la antigüedad, allá por los periodos paleolíticos y neolíticos, cuando las organizaciones sociales empezaron a vislumbrarse, era mínima la fuerza de producción. En tanto, la propiedad de los medios productivos era de todos y la distribución de la producción que se realizaba en ellos tendía a la igualdad y al equilibrio. Solamente se procuraba la satisfacción de las necesidades. No había lo que posteriormente pues, se vino dando, ¿verdad? Con el correr de los siglos y los avances que ha habido en todas las áreas, se impone el sistema capitalista y con él aparecieron los trabajadores, los trabajadores, pagos que no son dueños de los medios de producción, mientras que estos pertenecen a manos privadas que son los que contratan a esos trabajadores para que presten sus servicios a cambio de un salario y produzcan bienes con sus medios de producción. Esto no ha cambiado, ¿verdad? Esto lo seguimos viviendo y así seguirá. Siempre va a existir como el dueño y el trabajador o el empleado. Eso siempre va a existir. Esto viene desde épocas antiguas, como ustedes lo pueden escuchar, y no ha cambiado en nada, ¿verdad? Son pocas las cosas que han cambiado.
Bien, el socialismo surgió como, perdón, como contracara del capitalismo. Promovía que la distribución de la riqueza sea más igualitaria y que no existiese propiedad privada de medios de producción. Solo de esta manera se podrá contrarrestar la desigualdad social que naturalmente produce el capitalismo, cosa que no se ha dado mucho, ¿verdad? No son muchos los cambios, pues siempre seguimos viviendo casi igual. De alguna manera, el socialismo propone el regreso de esas formas de lo paleolítico y neolítico, donde la cooperación y la ayuda entre todos y los medios de producción no eran de una élite, sino de toda la comunidad, de todo lo que lo necesitaba o de todo aquel que lo usaba para satisfacer sus necesidades y poder así subsistir. La estructura social es bueno, ustedes van a ver en la diapositiva que dice estructura social, pero lo que les voy a decir ahorita no está en la diapositiva. La estructura social es el concepto que se describe o que describe la forma que adopta el sistema global de las relaciones entre individuos para explicar las relaciones sistemáticas que vinculan a miembros de una determinada comunidad, aunque no se encuentran en ningún momento en contacto directo. Por tanto, la estructura determina el carácter y sustancia de las actividades sociales humanas, aunque al igual que el derecho, la estructura nace de esas actividades y al final es un producto de ellas. La estructura representa un concepto general y abstracto de la sociología, ya que puede ser entendido en un contexto cultural o institucional o en el ámbito de la estratificación social. Según Marx, la totalidad es la idea que tenía Marx sobre la totalidad, explicaba la noción de totalidad radica en observar a la sociedad como un todo y no de manera fragmentada. Para Marx, la sociedad es más que la suma de los individuos. Qué bonito sería que todos compartiéramos lo que tenemos con los que no tienen. Pero es algo que no se da, que no pasa, que se quedó solo en la teoría de Marx. Bien, ahora la formación económica social. Esta viene a ser como la combinación peculiar de modos de producción y relaciones sociales en un ámbito del espacio, como espacio temporal más o menos amplio. Por ejemplo, el antiguo régimen europeo o el Egipto de los faraones
que mantiene como una tensión bidireccional con la superestructura política, ideológica y cultural que precisa para un funcionamiento, es decir, la condición de lo no determinante y es influido por ella misma. Este concepto permite articular lo general y lo particular del capitalismo, la lógica y la historia, el género y la especie, lo común y lo irrepetible. La formación económica social capitalista se divide en capitalismo de libre cambio y imperialismo. Cada una de estas está formado por 3 bloques históricos y son determinados por un específico modo de producción, el cual refleja una superestructura que implica una política económica. El primer bloque histórico de modo de producción comienza en el siglo XV y es la cooperación y su política económica. También está en este bloque, no hay división social del trabajo, es decir, todos hacen lo mismo. La cooperación es cuando el capitalista reúne en un local a cierto número de obreros y los pone a trabajar recibiendo un salario. El estrato social es al que representa este bloque y este bloque histórico determina o viene a finalizar a mediados del siglo XVI. Bien, el siguiente modo de producción es la manufactura. Aquí ya existe una división social del trabajo y cada obrero hace algo diferente. La política económica es la fisiocracia y esta consiste en la creencia de que la riqueza está en la tierra. De ahí que etimológicamente fisiocracia significa que el gobierno de la naturaleza y se enfoca en el mercado interno. No hay una intervención del Estado, sino como una representación o un representante entre los terratenientes, los burgueses y terratenientes. La fisiocracia termina en el último tercio del siglo XVIII y da paso a la revolución industrial con la política económica de los clásicos. Bien, hasta aquí pues llegamos con esta clase. Yo sé que la sintieron un poco aburrida pues por la forma en cómo se dio y que es bastante extenso hablar de los antepasados, hablar de historia, pero esta primera unidad pues prácticamente es eso, ¿verdad? Es historia, es para ir ya como a mediados del ciclo, pues ya ir aterrizando en lo que más les va a interesar a ustedes. Pero para empezar, pues así iniciamos conociendo un poquito de historia.
Si hay alguna duda, pues pueden hacerla ahorita. Y si no, pues con la joven que es la representante, pues que me envíe el número para agregarla yo al WhatsApp y en poderle enviar la clase. De acuerdo, jóvenes. Una pregunta, ¿y los compañeros que son de cambio de carrera aún están todos aquí? Sí, Lick, aquí sigo. Yo también. Sí, Lick, yo también. Sí, aquí estamos. Yo también, Lick. Es que tengo bastantes de cambio de carrera y me estaba comentando una compañera que también imparte la comunitaria 1 que ella tiene bien poquitos. Entonces, y yo tengo cada vez que entro al sistema, me aparecen más y más. Lick, perdón, doctora, es Entonces, que y creo casi la que mayoría de cambios de carrera creo que los tengo yo. es porque en los Hola. grupos de, como nos tocó inscribir en extemporáneo, los grupos 1 y 2 ya casi la mayoría estaban llenos, entonces los otros maestros, los de sociología, por ejemplo, tenían clases solo en el grupo 2 y 3, y creo que por eso ha de tener menos la otra compañera suya. Ajá. Ajá, sí, porque ella me estaba comentando que ella tenía menos. Ok. Bueno, espero que... Porque se suponía que mi cupo era de 70 estudiantes nada más. De 70 y hoy tengo más. A mí no me molesta, en lo absoluto. A mí no me molesta. Pero quería saber si estaban todos acá porque por el registro que tengo que llevar, ¿me entienden? No es que me moleste a mí que estén aquí. Doctor, una pregunta. Dígame. Y en mi caso, cuando yo quiero ingresar a la clase, siempre me pide como pedirle permiso a usted para entrar, pero entro con mi correo institucional, no sé por qué me pide el permiso. Y usted está en, ¿cómo se llama? ¿Ya inscribió? Sí, Ah, pues no sé por qué se lo pide. sí, porque veo que a unos compañeros a veces les cae correos y a mí no me cae. Y no entiendo por qué. ¿No le caen los correos? No, del suyo no, de los demás sí. Qué raro. Está raro porque yo se los envío, hago el grupo y así los envío. No sabe por qué le pido, ya nadie, todos tienen que ser igual porque no pongo restricciones, pues. No sé por qué le pide acceso, María. Permítame, joder, que estoy en lo de la asistencia. Si escuchan una voz rara por aquí, es alguien que está aquí de mi sobrina, que se supone que está estudiando, pero no está estudiando, cantando está. El poder hizo Bad Bunny.
Bien. Creo que ya los tengo a todos. Bien, jóvenes, entonces yo me pondré en contacto con la joven que es representante para cualquier información. Igual ustedes, cualquier duda, es más fácil así por medio de representante, porque las notificaciones a mí al correo no me llegan. Tengo que ingresar al correo para poder ver. Así que a los que me han escrito y no les he respondido, a veces sí, la mayoría creo que ya les respondí, pero es por eso, ¿verdad? Que hasta que ingreso al correo puedo ver las notificaciones, no me llegan. Así que para cualquier cosa, ahí con la representante y ella que me lo haga saber a mí. ¿De acuerdo? Si ya no hay Sí, está bien, ninguna doctora. duda o alguna pregunta, algo, llegamos hasta aquí, nos escuchamos en la siguiente clase. Que tengan un feliz día. Bendiciones a todos. Gracias, igual, doctor. No. Igualmente, Gracias, Vic, feliz doctora. día.